Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 4. Leemos la palabra de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oremos. Padre bueno, queremos esta mañana estar en tu palabra y que este tiempo sea guiado por ti, que tú puedas guiar al predicador y así puedas, Dios, dar a nuestros hermanos el deseo de poder escuchar tu voz, ese corazón dispuesto para poder aprender, crecer y ser instruidos en tu palabra. Dios, te lo rogamos en esta mañana, que sea tu espíritu ayudándonos a prestar atención a tu palabra, a tus preceptos, a lo que tú nos estableces esta mañana como normativa para nuestro estilo de vida, Señor, una vida justa, una vida que sea prácticamente el reflejo de tu gracia. Por favor, ayúdanos, bendícenos, visítanos, usa al predicador para tu gloria, sírvete de él, Dios, asístelo en este momento. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor, necesito de ti para poder exponer tu palabra y así guiar a tu pueblo hacia Cristo, hacia nuestro Señor. Por favor, te lo rogamos esta mañana, oh Dios, bendícenos y ayúdanos a poder aprender este principio tan maravilloso de dar correctamente, de dar con una motivación correcta, de poder compartir nuestros recursos con otros de la mejor manera. Señor, te lo pedimos en Cristo, nuestro Salvador. Alimenta tus corderos. Amén. En tomar sus lugares, hermanos. Bueno, todos nosotros, bueno, la mayoría de nosotros, hemos y sabemos lo ocurrido en Venezuela recientemente. Ustedes saben, un terremoto destruyó muchas viviendas, destruyó muchos edificios, familias enteras quedaron, hermanos, sin sus recursos, sin sus cosas, quedaron sin viviendas, perdieron seres queridos, muchos de ellos. Padres perdieron hijos, hijos perdieron padres y así. Y muchas organizaciones vinieron en auxilio, países, iglesias incluso. Podíamos ver algunas iglesias moverse con ayudas. El país nuestro, por ejemplo, envió mucha ayuda, colaboración, enviaron rescatistas, médicos, entre otros, enviaron a muchos y de todos los países, podríamos decir, en la gran mayoría de países latinos fueron en ayuda, en auxilio a poder socorrer y soliviantar, por así decirlo, la necesidad o resolver la necesidad que los venezolanos estaban pasando, llevando víveres, ropa y cosas que la gente necesita. Y qué hermoso se ve eso. Qué bonito se ve, hermanos, que los pueblos, las naciones se unan para ayudar a otros. Y es que el dar a los demás es muy importante. ¿Sabían que Dios manda que demos, a que seamos generosos, a que podamos compartir los recursos que nosotros tenemos con otras personas, aquellos menos favorecidos, aquellos que les cuesta, hermanos, salir a flote, aquellos que vemos nosotros padecer una necesidad? La palabra de Dios nos manda, Dios estuvo muy interesado en ello, pensar en el prójimo. Hemos venido hablando un poco acerca de eso. Y qué bonito es ver a las naciones unirse para ayudar a otras personas y ver la necesidad supliéndose. Eso es hermoso, es maravilloso. Dios mandó en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que cuando haya en medio de ti, dijo el Señor, menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y eso es muy hermoso verlo en las Escrituras, pero verlo en la práctica es mucho mejor, mucho mejor. Entonces, como pueblo de Dios, como iglesia, nosotros estamos llamados a mostrar nuestra fe en cuanto a eso. Nosotros leemos en la carta que escribió Juan, la primera carta, de que si nosotros vemos al hermano padecer necesidad y nosotros no somos movidos a ayudarle, ¿cómo puede morar el amor de Dios en nosotros? Santiago exhorta también,
Si vemos a un hermano tener necesidad de ropa, de comida y teniendo nosotros cómo ayudarle, le decimos, vete hermano, voy a estar orando por ti. Sí, claro, la oración es importante, pero la palabra de Dios nos exhorta a que de esta forma, como he expresado Santiago, nosotros no estamos mostrando la misericordia ni el amor de Dios, no estamos mostrando la bondad de Dios, sino todo lo contrario. ¿Cómo podemos decir que somos salvos y tenemos la fe que salva si no somos movidos a ayudar a otros? No somos movidos a compartir nuestros recursos. No somos movidos a darle una prenda de vestir a alguien que tiene frío, que está padeciendo. Entonces, somos salvos por fe y es muy claro, a todos nos queda claro. Pero en los textos que nosotros estamos estudiando, el Señor está enfocando nuestra vida práctica, nuestra vida donde mostramos en verdad que hemos sido salvados por la fe. Como citábamos, Venezuela pasó necesidad, países enteros llegaron a ayudar, iglesias. Y creo que muchas personas lo hicieron de manera personal y que Dios los bendiga por eso. Que Dios los bendiga por eso. La Biblia nos dice en Proverbios 19:17 que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a la iglesia cuidando las necesidades de los menos favorecidos. Por ejemplo, en Hechos 4:32 al 37, nosotros podemos notar que los hermanos de la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común y compartían todo. Al leerlo, nosotros podemos comprender cómo esta iglesia, hermanos, en sus inicios era tan unida y se cuidaban entre sí. Hechos 4:32 nos narra que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ven la iglesia? Este es lo que la iglesia hacía en sus inicios. Nadie tenía la arrogancia en su corazón de decir esto es mío y no lo puedo compartir con nadie. El dar es algo que está en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Dios está interesado en eso. De hecho, cuando hubo el concilio en Jerusalén, algo que les mandaron los hermanos en Jerusalén a Pablo y a Bernabé que predicaban el evangelio solo por gracia, sin tener que guardar la ley de Moisés o circuncidarse para ser salvos. Ellos le encargaron a Pablo que no se olvidaran de los pobres. De hecho, Jesús también dijo que no se olvidaran de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, que los atendieran. Entonces, la iglesia primitiva nos deja ver con claridad que esto es algo que a Dios le interesa, que es algo que a Dios le importa, que es algo que Dios quiere que los creyentes sigamos practicando, que sigamos haciéndolo. Y hoy, esta mañana, en continuación con la serie en el Sermón del Monte, Jesucristo nos enseñará, a dar a los necesitados con una correcta motivación, a fin de que cuando demos a los necesitados, pensemos en la gloria de Dios. Y pensando en eso, la última vez que pudimos considerar el Sermón del Monte, regresando a nuestro texto de origen, nosotros recordaremos que el Señor nos advirtió de tener cuidado de no hacer nuestra propia justicia para ser visto de los hombres, para ser alabado por los hombres. El Señor Jesucristo, antes de poder hablar con relación a esta vida práctica de dar y de poder orar y de ayunar, vida religiosa, vida práctica de comunión con Dios. Esto prácticamente nos enfoca a que Dios está interesado en estas prácticas, pero Él está mucho más interesado en que podamos hacerlo de la mejor manera, que es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Y hoy, hermanos, entonces, ampliaremos un poco de manera explicativa y aplicativa esa advertencia que el Señor nos dijo. Porque Él dijo en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Se le advirtió eso la semana pasada. Dar con una motivación
correcta. Y cuando nosotros tenemos una motivación correcta al hacer lo que es correcto, hermanos, nosotros vamos a recibir de Dios la recompensa. No debemos pensar de esta manera, bueno, como a Dios dice que no debo hacer esto y entonces no lo haré. No, hermanos, Dios no está diciendo, Jesús no está diciendo que no demos, porque Él dice que cuando demos, Él no está diciendo que no debemos dar o tener una vida buena. Entonces, como mi salvación es por fe, no interesa lo que haga, de ninguna manera, hermanos. ¿Cómo podemos mostrar una fe que está viva si no hacemos nada? Por el necesitado, por el que sufre, por el que pasa hambre. Y cuando hablamos de dar, no solo pensemos en bienes materiales, pensemos en el tiempo también, porque hay personas que necesitan nuestro tiempo, tiempo de calidad, tiempo de escuchar, tiempo de un consejo, de que podamos nosotros atenderlo. Pero nuestro texto de hoy, de esta mañana, se centra en dar a los necesitados. Y nuestro tema para hoy es, ¿cuándo pues des limosna? Y para su aclaración puede ver que el versículo 2 dice eso en su Biblia. Léalo. Dice, ¿cuándo pues des limosna? De ahí sale nuestro tema. Ese es nuestro tema para esta mañana. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana y cómo vamos a trabajar estos 3 versículos que están aquí, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero veremos cómo no debemos hacerlo, cómo no debemos dar a los necesitados y en última instancia vamos a ver cómo dar al necesitado correctamente. Entonces, pero para poder continuar con esto, hermanos, necesitamos definir qué es limosna. Comúnmente nosotros lo hemos escuchado en el ambiente de la iglesia tradicional, lo hemos escuchado de otras personas en películas, quizá alguna vez usted ha escuchado con relación a dar limosna. ¿Qué es esto? ¿Qué es dar limosna? Ahora definamos esto, por favor, para poder entender claramente a qué se refiere el Señor Jesucristo. Entonces, la limosna, el emosune en el griego, es una palabra que nos lleva a pensar en misericordia, o se traduce como misericordia, piedad, que esta también en la Septuaginta se tradujo de la palabra hebrea sedagaj, que esto es justicia o el hacer justicia. Entonces, lo que vemos nosotros cuando la Septuaginta fue traducida del hebreo al griego, ellos usaron esta palabra elemosune, hablar de misericordia, de piedad. Lo que nos refiere que en el Antiguo Testamento con la palabra sedagaj es la justicia y rectitud. Entonces, según la ley de Dios, que Dios entregó a su pueblo, es ayudar al necesitado, eso es hacer justicia. ¿Recuerdan que el Señor nos dice aquí, guárdense de hacer vuestra propia justicia? Entonces, cuando damos al necesitado, según el Antiguo Testamento y según la percepción de los que escuchaban en primera instancia estas palabras del Señor, ellos entendían que dar a los pobres, que dar al necesitado, que ayudar al desfavorecido era ser justo. Ser una persona justa era compartir sus bienes materiales con las personas de escasos recursos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí? Nosotros debemos ayudar al necesitado y de esa manera nosotros seremos justos. Y según el término griego, es mostrar misericordia activa, no una misericordia pasiva, ay, pobrecito el fulano, ay, pobrecito el mengano, sino ser movido a la acción, ser movido a ayudar, es ser movido a la compasión, que nuestra compasión no solo se albergue en el corazón, sino que esto nos empuje a ayudar. Eso es lo que la palabra elemosune en el griego nos refiere y significa. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos que están escuchando es que esta palabra de limosna es un don que se produce en el interior, que nos conduce a dar lo mejor, escuchen bien, que podamos y tengamos para dar. No lo que nos sobra, hermano. No lo que ya nos sirve, hermano. No lo que usted dice, esto no lo tiro porque a fulano le podría ir bien o le serviría. Y digo, hay cosas, no quiero que ustedes piensen, hay cosas que nosotros ya no estamos usando y que hay personas que podrían utilizarlas y que están en perfecto estado, que son utilizables por mucho tiempo. No vaya usted a regalar un zapato que ya está roto y usted dice, se lo voy a dar a fulano, a él le va a servir. Yo ya no lo quiero, no me gusta. Eso no está bien, hermano. Eso no está correcto. Entonces, en conclusión, del entendimiento de la frase, dar limosna es un acto de amor y compasión hacia los necesitados. Eso es lo que la palabra limosna
significa básicamente? Es dinero, bienes y tiempo que se dan de manera generosa a aquellos que lo necesitan. Es una actividad que refleja el carácter de Dios, porque Dios es piadoso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo y Dios es bondadoso. Su misericordia lo lleva a desbordarse en bondad. Él nos da manos llenas. Entonces, ¿qué es lo que se espera de los creyentes? Que hagamos lo mismo, que hagamos lo mismo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo vio a las multitudes sentadas y los discípulos, Señor, despide ya a esta gente, está oscureciendo, mándalos a las ciudades a que vayan a comer? ¿Y qué les dijo Jesús? Denle ustedes. Señor, ¿qué te pasa? ¿No ves que no? ¿Cómo vamos a ir a comprar 200 denarios de pan a las ciudades vecinas para darle a toda esta multitud? 5,000 sin contar mujeres y niños. Era una gran cantidad de personas. ¿Qué es lo que tenéis? Dijo el Señor. Tantos panes y tantos peces. Bueno, Él los oró por ellos y se multiplicó hasta que sobró. Y alimentó a toda esa cantidad de personas ahí. Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros y nos provee. Entonces, el Señor no está prohibiendo que seamos dadivosos, que demos. El Señor no está pensando aquí a que nosotros vamos a ser mezquinos. Antes bien, Él presupone que nosotros vamos a dar a los necesitados, que nosotros vamos a compadecernos de aquellos que tienen hambre, de aquellos que tienen necesidad de ropa, de aquellos que tienen necesidad de quizá en algún momento de ser alojados en nuestra casa o de poder compartir un tiempo de calidad con esas personas. El Señor está presuponiendo aquí. Por eso la palabra que inicia el versículo 2 es una palabra de tiempo. Él dice, ¿cuándo? Él está presuponiendo que llegará el momento en que esta oportunidad de dar se va a dar, se nos presentará. Y es bueno, hermanos, nosotros pensar en ello. Porque es lindo, hermanos, venir a la iglesia, cantar, centrarnos en doctrina, centrarnos en cosas, pero hermanos, de nada sirve la doctrina aprendida en una mente que luego no hará nada por los necesitados, por aquel que lo necesita. No digo, hermanos, que todas las organizaciones que dan a los necesitados, ellos son salvos. No, la iglesia, por ser salva, es movida a dar. Los creyentes, por haber sido salvados por gracia y de Dios haber tenido misericordia de nosotros, somos movidos a mostrar esa misericordia con esas personas que lo necesitan. Ese es el punto del Señor Jesucristo aquí, que seamos movidos a dar. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo, Señor? Si tú quieres que demos, pero también nos dices, cuídate de hacerlo bajo tus propios principios o más bien bajo tu propia forma de creer o de pensar que debes hacerlo. Él entonces aquí nos va a aclarar cómo no debemos hacerlo. Si leemos el versículo 2 nuevamente, podemos ver cómo no hacerlo. Leamos, por favor. Cuando pues des limosna, no, ven ahí, no hagas tocar trompeta delante de ti. Detengámonos allí. ¿Qué quieres decir, Jesús, con esto? ¿Qué dices? No hagas tocar trompeta delante de ti. Entonces, lo que el Señor está prohibiendo aquí, o más bien regulando cómo no hacerlo, es que cuando demos al necesitado no debemos hacerlo hipócritamente. Notan que el texto, al seguir, el texto dice que no debemos tocar trompeta delante de ti, dice el texto. ¿Cómo hacen? ¿Quiénes? Los hipócritas. Eso es lo que nos señala aquí el texto. Lo que él nos está diciendo es que cuando tú des al necesitado, no trates de llamar la atención de las personas, no trates de que todo el mundo te mire, no trates de que todos los ojos estén puestos en ti, no trates de llamar la atención. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Tocar la trompeta era una actividad que se hacía. Hay una cosa muy interesante. No se sabe con exactitud por qué razón el Señor usó esto. Pero cuando se tocaba una trompeta era para llamar la atención de todos. Cuando había un anuncio en una determinada ciudad donde concurrían muchas personas, lo que se hacía era alguien se paraba y todo el mundo comprando, algunos gritando, como vemos nosotros aquí en los mercados populares nuestros, se paraba alguien y comenzaba a tocar la trompeta, ya todo el mundo paraba, se callaba y nadie decía nada y se fijaban los ojos en alguien que llevaba un mensaje. Y esa gente estaba atenta, pendiente, qué es lo que iban a decir, qué es lo que mandaban decir.
Entonces, lo que el Señor Jesucristo está señalando aquí, que cuando nosotros vayamos a compartir algo con el necesitado, que es nuestro, que nosotros decimos esto le va a servir a algún hermano o este dinero le va a servir a algún hermano, nosotros no debemos levantar nuestros ojos y ver a todas partes y ver quién nos está viendo y decir, miren lo que voy a hacer yo, miren cuán generoso soy. Miren todo lo que lo doy y lo comparto. Esta es mi muestra de fe. Entonces, lo que el Señor está haciendo aquí, diciéndonos, es que cuando los religiosos del tiempo de Jesús iban a hacer esta obra de caridad, ellos hacían que se anunciara, que se llamara la atención. Ellos mismos decían a alguien, toquen algo o llamen la atención para que todo el mundo me mire lo que doy. Y eso es algo, hermanos, que debemos observar aquí, porque el Señor nos compara que cuando hacemos esto, nosotros nos volvemos hipócritas. Esa palabra hipócritas, literalmente, se usaba en actores de teatro en el tiempo griego, ustedes saben, actores que usaban máscaras o que se introducían en un papel, una determinada obra. Ellos hacían estos dramas para entretener a la gente. Todos los ojos de la gente estaban en la persona. Uno se llamaba Juan, pero usando el papel se llamaba Pedro. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí, no se vuelvan actores de su propia justicia, introduciéndose en un papel que saben ustedes no es el suyo. En otras palabras, que su corazón no esté motivado por llamar la atención de las personas a ver cuán justos son ustedes, que era lo que los religiosos de ese momento estaban haciendo. ¿Qué es lo que advierte Jesús en el 5:20? Él dice que si nuestra justicia no supera lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran estos hipócritas que señala el Señor Jesucristo aquí? Ellos, los religiosos de esa época, aquellos que les encantaba que la gente los aplaudiera, que los adorara, que les rindieran homenaje, que dijeran increíble, como los fariseos no hay otros, y ser como ellos es casi imposible. Por eso es que la mente de estas personas pudo haber estado en un determinado momento como pensando, ¿cómo vamos a superar a los fariseos? Si ellos dan diezmo de todo, ayunan, son tan cuidadosos en las liturgias, son eh, tan ortodoxos, ¿cómo vamos a poder imitar esa justicia y aún superarla? Dice Jesús, la justicia de ellos es hipócrita. Ellos son simplemente actores que enfrente de la gente son uno, pero detrás en su corazón son otras personas. Ellos saben que lo que están haciendo no lo hacen para dar gloria a Dios, lo están haciendo para sí mismos, para su autosatisfacción, para recibir el aplauso. Son actores solamente. Entonces, la advertencia que Jesús nos da es que cuando demos al necesitado, no tengamos esa actitud. No tengamos esa actitud que estas personas tenían una mala motivación. Sus corazones no estaban pensando en poder ayudar al necesitado o poder suplir la necesidad del que estaba padeciendo. Ellos no estaban interesados tanto en eso. Ellos estaban más interesados en que la gente los viera, en que la gente los admirara. Y eso es lo que dice el Señor. No es la forma de dar. Como ustedes están acostumbrados a ver que dan los escribas y fariseos, los religiosos de esta época, esa no es la forma correcta. Porque, hermanos, algo que hemos aprendido hasta aquí es que Dios, más allá de ver lo externo, ve lo interno. Ve nuestro corazón, Él sabe, hermanos, correctamente cuando damos sin esperar nada a cambio o cuando damos pensando, a ver cuándo este inútil me lo devuelve, ¿no? Siempre estamos, hermanos, pensando en qué podemos sacar de cualquier cosa que hacemos. Y no se trata de eso. La iglesia no debe pensar en que da su tiempo, en que da sus recursos, en que ayuda al necesitado, a ver cuándo alguien se lo devuelve, a ver cuándo alguien le retribuye lo que ha hecho. Y eso es la palabra de Dios nos dice, no seas hipócrita. No seas un actor que solamente piensa actuar en frente de la gente para ser admirado por las personas. Porque, hermanos, cuando hacemos eso, lo único que estamos nosotros haciendo es que estamos siendo impulsados por un deseo de ser alabados, una recompensa humana,
por ser reconocidos, premiados, llamados. Es hermoso, hermanos, cuando alguien nos reconoce algo que hemos hecho, pero nunca debe estar en nuestro corazón hacer las cosas para que eso se haga. Nunca, nunca debe haber eso en nuestro corazón. Por eso el Señor dice aquí que cuando lo hagamos, no lo hagamos como lo hacían ellos, los escribas y fariseos. Porque cualquiera puede pensar, bueno, si el Señor nos está prohibiendo dar, no, Él no está prohibiendo dar. Él está diciendo, no lo hagan como lo hacen los escribas y fariseos. No lo hagan como lo hacen los religiosos, porque ellos lo único que quieren es llamar la atención. Son simplemente actores. ¿Y qué es lo que más importante es? ¿Que nos vea la gente o que nos vea Dios? Dios. Que nos vea Dios. Entonces, nosotros vemos aquí dos cosas. Hay dos lugares en los cuales estos hipócritas les encantaba dar. Y peculiarmente eran lugares donde había gente. Vean el texto. Era en las sinagogas y en las calles. En las sinagogas y en las calles. Las sinagogas eran lugares de reunión judía después que el templo de Jerusalén fue devastado. Después de la deportación a Babilonia, ellos se reunían y luego que el templo de Zorobabel también fue destruido, también ellos se reunían en lugares, en casas, pero las adaptaban para poder reunirse allí cada sábado y ahí poder tener su Shabbat. Entonces eran lugares de reunión judía para orar, leer la palabra de Dios, aprender de los preceptos de Dios. Eran lugares donde todo el mundo judío llegaba a escuchar y se sentaban, ahí estaban los hombres. Entonces los hipócritas, los religiosos, usaban el tiempo de reunión para dar a conocer sus obras de caridad. Lo usaban, el púlpito, podríamos decirlo nosotros en nuestro contexto, lo usaban para testificar, hermanos, yo le di a fulano esa ropa que trae, ese zapato, yo fui movido a poder compartir, o por ejemplo he visto algunos que dicen, yo di esta casa para ustedes. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que aquellos que lo hacen lo han hecho con esa motivación, porque hay personas que también testifican de la bondad de su corazón, no teniendo en su corazón esa intención de ser aplaudidos, de ser alabados, de ser reconocidos. Y nosotros los pastores caemos muchas veces en ese pecado de poder favorecer a esas personas que benefician la iglesia o benefician las obras de la iglesia y tenerlos en alta estima, no importando cómo vivan, si son malos cristianos, si no se congregan, si no hacen las obras que deben hacer. Hermanos, nosotros no estamos aquí trabajando para beneficiar a una determinada parte élite de la iglesia. Nosotros estamos trabajando para la gloria de Dios, para Cristo, y aquellas personas que dan, qué bueno que lo dan, pero no por eso ellos tienen un privilegio más alto que otros. No se puede pensar de esa manera. Entonces los religiosos muchas veces usaban el tiempo de adoración para hablar de sus grandes obras de caridad que hacían. Y asimismo, todos aplaudían ahí, aplaudamos al hermano usted, perdón, el hermano fulano de tal por lo que ha dado ahora, aplaudámoslo por lo que ha hecho. Eso les encantaba a ellos. Y decían, soy yo. Les encantaba usar sus flecos así todos esplendorosos para llamar la atención de la gente. Les encantaba a ellos. Eran simplemente hipócritas y usaban el tiempo de adoración para hacerlo, donde todo el mundo los miraba y todos decían, wow, ¿cómo voy a poder igualar la obra que el hermano ha hecho? Hermano, esto no es competencia. No sé cuánto da más usted. Alguien me decía durante estos días, una persona católica, por cierto, en tal iglesia, si usted tiene, vale. Si no tiene, no vale nada. Entonces, qué pena es pensar que valemos por lo que damos y no por lo que somos. Qué pena, ¿no? Pero hermanos, aquí el Señor Jesucristo está interesado en que demos, sí, pero que tengamos cuidado de no pensar que por lo que damos valemos. Eso no tiene sentido. ¿Qué otro lugar usaban ellos? Las calles, y no hablamos de calles como esta, donde pasan 2, 3 personas de vez en cuando. Hablamos de lugares de pueblo, donde estaba la multitud de gente, vendedores, gente y por todas partes, caminando ahí entre la multitud. Ellos ahí les encantaba dar. Veían a un pobre ahí, y como era la costumbre,
En esos lugares es donde se ponían a los ciegos, a los cojos, ahí se ponía la gente a pedir. Lo hacían a veces en la entrada del templo, pero el templo siempre estaba rodeado de mucha gente a sus alrededores. En las ciudades como Jerusalén en ese tiempo había mucha gente en las calles en ese tiempo. Entonces el Señor dice, no lo hagan así. No sean como los hipócritas que lo hacen en el lugar de adoración y lo hacen donde hay mucha gente, ahí donde todo el mundo los puede ver. Y lo que hacían no era solo darle a la gente, porque en una multitud así puedes pasar desapercibido alguien dándole dinero a otra persona, pero ellos no se quedaban tranquilos solamente con que alguno, dos o tres vieran, no, ellos llamaban atención y sin duda decían, tocaban algo y decían, miren lo que yo voy a hacer ahora. Claro, no lo decían de esa forma, pero todo el mundo se quedaba quieto y veían al hombre de Dios que estaba dando. ¿A qué podemos pensar nosotros, hermanos? Digo, hay muchas iglesias que tienen buenas iniciativas y algunos de ellos tienen la necesidad de tomar una fotografía para poder amparar su trabajo. Pero eso se distorsiona. Porque ahora hay muchos por ahí creyentes e iglesias que dan lo que dan por la fotografía que se les va a tomar. Yo quiero salir también, que vean que yo doy, que soy tan generoso, que mis cosas que tengo las doy, las comparto. Hermanos, es triste ver eso, es bueno dar y debemos ser motivados a eso. No debemos pensar, bueno, como no me puedo tomar una foto, ¿qué importa la foto, hermano? Lo que importa es que la necesidad sea suplida, Dios sea glorificado. Eso es lo que importa, más que hacerse una foto. Que en ese tiempo que no había fotos, siempre el corazón humano estuvo interesado en que se viera lo que hacía. Aunque no había Facebook, Instagram y toda esa ensarta de redes sociales, no lo había, pero ¿qué hacían ellos? Llamar la atención de todo el mundo. Entonces dice el Señor, no lo hagas así. No tengas esa motivación en tu corazón, porque la buena obra motivada por un corazón altivo es una obra de inmundicia delante de Dios. Es una obra que Dios no la ve con agrado. Es una obra que para Dios no importa. Podemos hacer una y mil cosas motivados por una mala motivación, por un corazón altivo, deseoso de poder sobresalir, de que todos nos vean, de que todos nos aplaudan. Podemos hacer todo lo bueno posible, pero tirarlo a la basura por nuestra motivación altiva del corazón de tener un deseo de reconocimiento. ¿Cuál era el propósito de los escribas y fariseos y de los religiosos de dar en esos lugares? Dice el texto. Ahí está nuestra palabra de propósito. ¿Cuál era el propósito de ellos usarlo? Para ser alabados por los hombres. Ese era el fin de todo. Eso era lo único que ellos querían. Eso era lo único que estaban interesados. Dar para ser alabados por los hombres. Esa era su satisfacción. Esa era su motivación. Esa era su recompensa. Usar lugares públicos lo hacían para ser vistos por las personas, para ser admirados por su generosidad, para recibir alabanza, homenaje, traduce la Nueva Traducción Viviente, reconocimiento, para ser alabados por los hombres. No lo hagas así, dice Dios. Jesús está interesado en nuestra bondad, está interesado en que seamos generosos, en que comparta usted sus recursos, hermanos, no se vuelva mezquino. No cierre su corazón a la necesidad de las personas. Porque a veces nosotros decimos, vamos a darle a fulano de tal. Alguna vez hemos tomado una fotografía donde nosotros hemos ido a repartir víveres exponiendo la necesidad de la gente. ¿Qué le interesa a los demás eso? Mírennos, aquí ve, nosotros como iglesia sí buscamos al necesitado. ¿Qué importa eso, hermano? Lo que importa es ayudar al necesitado. No recibir aplauso de nadie ni reconocimiento de nadie. Ahora lo hacemos así porque los recursos son de ustedes mismos y ustedes mismos son los que dicen, hermano, aquí está esto, hermano, aquí está esto. Pero ¿cuándo se ha dicho fulano de tal dio todo esto? Nunca.
A veces decimos, algún hermano hizo esto, algún hermano donó aquello, porque es necesario saberlo, pero no lo hacemos público, nadie le tomamos la foto, ahí vaya el hermano donó esto, tomémosle la foto, ve, y subámoslo. Y a la gente en ese tiempo, a estos religiosos les encantaba esto, hermanos. Y hoy es igual. Hoy es igual en nuestras iglesias, donde hay gente que dice, bueno, y no me van a reconocer lo que hice. Ya lo hizo Cristo, hermano, en la cruz. Te dio salvación, vida eterna, promesa de estar con Él. ¿Qué más reconocimiento se quiere? ¿Qué más aplauso? Si cuando entremos a la patria celestial, todos los ángeles nos darán la bienvenida y Cristo estará ahí. ¿Qué más recompensa queremos, hermano? ¿De qué sirve aquí un aplauso que si ustedes lo dan ahorita, ay, se acabó? O la foto, después sube un montón otro y ya ni se acuerdan de usted. La buena obra motivada por un corazón altivo no es una buena obra para Dios. Puede ser buena para todo el mundo y decir, ya vieron al fulano, está dando, y ya el otro con la cosquilla, voy a hacerlo yo también. Ya no dan por ayudar, sino intención de recibir alabanza, aplauso, reconocimiento y una recompensa temporal. Por eso dice el Señor, de cierto, ya tienen su recompensa. Y el tiempo que nos presenta aquí el verbo es un tiempo presente. Eso es lo único que quieren. ¿Quieren aplauso? Eso es lo que le da a la gente. ¿Quieren reconocimiento? Eso es lo que le da a la gente. Luego se acabó. Se terminó todo. Por ejemplo, nosotros hiciéramos una y mil cosas buenas. Cuando morimos nadie se acuerda de nosotros. Claro, al principio sí, un par de años, más que todo la familia se empieza a recordar de nosotros. Pero luego que ya han pasado muchos años, la gente alrededor, que no sea nuestra familia, ya no se acuerda de nosotros. Y se olvida, vienen generaciones y todo se acaba, hermano. Lo que vale la pena es lo que sembramos para la eternidad. Lo que sembramos para la eternidad. Ahora, cuando damos, ¿cómo debemos hacerlo? El Señor nos dice aquí cómo. Versículo 3, más. Este es un contraste. Esa palabra más nos contrasta a la actitud y actividad hecha por los escribas y fariseos. Más. Cuando tú des limosna, ven que el Señor presupone que si lo vamos a hacer, no vamos a concluir o caer en la pasividad, decir que como a nadie le va a interesar, no lo voy a hacer. No, dice el Señor, cuando tú lo des, cuando tú lo hagas, debemos hacerlo así, dice el Señor. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué es lo que nos dice aquí el Señor? Que cuando demos al necesitado, tratemos de pasar desapercibidos. Tratemos de ser invisibles. Tratemos la manera de no llamar la atención, de pasar inadvertido. Hacerlo en lugares correctos. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué quieres decir, Jesús, con eso? ¿Qué quieres decirnos? Pues bueno, sea tan secreta que hasta incluso usted mismo no se dé cuenta de lo que está haciendo. Y que luego diga, yo lo hice de verdad. Cuando alguien diga, fulana, algún hermano se acerca a alguien a decirle, usted le dio aquello. No lo hacemos por eso. Y no lo debemos hacer por eso. Ser en secreto. Hermanos, hay gente que le gusta dar y que se le pase a testificar. No hay una buena motivación. Dios no vio eso con agrado. Y créanme, algo que yo les he dicho siempre en todo lugar, a nosotros no nos compran con dinero. ¿Sabe qué no da gozo a mí como pastor? Que ustedes sirvan, hermano, que vengan a la iglesia, que se congreguen, no el dinero que dan. Que sirve, sí, hermano, y denlo, sean generosos. Pero eso no, hermanos. No compra y no debe comprar el corazón de un siervo de Dios. El dinero no nos debe comprar a nosotros. Y de tratar de ser elitista y separar a estos de la derecha o de estos de la izquierda son mejores que los otros. No. Nunca, hermano, usted dé lo que dé o lo que sea que dé para la iglesia pensando en que hoy sí el pastor me va a ver más seguido. Hoy sí va a tener más tiempo conmigo. Hermano, si esto no es, se trata de eso.
Hacerlo en un lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? En secreto, donde nadie lo vea. Porque a quien le interesa es a Dios, usted y el necesitado. ¿Quién más importa? Nadie, hermano. Nadie más interesa. Y que estos hermanos ahí escuchando, o estas personas escuchando ahí, ¿qué dices, Jesús? ¿Cómo es esto posible? Si los escribas y fariseos dan muchísimo, sí, pero ellos lo dan hipócritamente, dan incluso hasta lo que les sobra. ¿Recuerdan cuando Jesús señaló a la viuda? Todos los religiosos iban con su cargamento de cosas y la pobre viuda dos blancas. ¿Qué dijo Jesús? Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos ustedes. Y no se refería a la cantidad, sino a la calidad de la ofrenda, a la motivación de su corazón, de que ella de todo su sustento lo dio todo lo que tenía. Los otros dieron lo que les sobraba, lo que no querían, lo que ya les estorbaba en la casa. Eso dieron. Y Jesús dice, esta mujer dio más que ustedes. Pero ¿cómo es posible la arrogancia, verdad? Si yo traje todo este saco de ofrendas para la iglesia, ¿cómo es posible que ese que no da mucho o que tiene poco para dar? Pero hermanos, he visto una cosa muy interesante. Hay gente que tiene tan pocos recursos, pero son los más dadivosos. Recuerdo una hermana en Apaneca, hermanos, que con su dificultad y escasos recursos era la que más colaboraba, era la que me decía, aquí estamos, hermano, hagamos ventas, hagamos esto. Desde cuando, hermanos, nos invitaba a unas citas. Y claro, ella no lo hacía por eso, porque jamás yo dije eso hasta ahora. Hasta ahora que se lo digo a ustedes que ni siquiera la conocen. Y de hecho, la van a conocer porque ya está en el cielo con el Señor. Pero ella jamás, hermanos, daba algo. Y yo dije, Dios mío, hablábamos con mi esposa. Hay gente aquí en la iglesia que puede dar, pero no lo hace. Y esta hermana, con su escasez, lo da todo. Es increíble. Porque no da el que tiene, sino aquel que desea dar. No da aquel que tiene posibilidades a montón, da aquel que su corazón es generoso y bondadoso para dar, hermano. Y eso es lo que aplaude, no la gente, sino Dios. Dios aplaude esa buena obra que se da en secreto, en un lugar donde pasemos desapercibidos. Más que un lugar, hermanos, debe ser una forma que no busque llamar la atención. Jesús nos motiva a dar, pero Él dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mantener las cosas tan en secreto que hasta nosotros mismos difícilmente nos demos cuenta que hemos hecho algo digno de alabanza. Eso es lo que significa esa frase, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, hasta que tu corazón no persiga el aplauso, que nuestro corazón, hermano, no persiga el reconocimiento, que no demos pensando en cuánto nos van a reconocer o cuán popular seremos o cosas por el estilo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Hacerlo motivado por el deseo de dar la gloria a Dios es lo que Él nos dice. Porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, alguna persona puede decir, ven, me va a recompensar en público, todo el mundo me va a ver. No, lo que Él está diciendo es que tu Padre, que sabe perfectamente que lo has dado con un corazón completamente desprendido de cualquier deseo de aplauso o reconocimiento, Dios te va a recompensar en el momento menos pensado, que cuando llegue la oportunidad tú dirás, pero ¿y por qué me están dando esto a mí si yo no he hecho nada? ¿Pero por qué me están reconociendo esto si yo no he buscado esto? Y creo yo, hermanos, la mayoría de ustedes aquí, le doy gloria a Dios por eso, ninguno de ustedes se acerca a mí, hermano, puede decir que yo lo di. Nadie ha dicho eso. Pero también puede llegar el momento en que, como yo lo digo, bueno, voy a dar yo también. No, no debe ser así. Y cuando veo yo esa actitud, no digo nada. Porque uno conoce sus ovejas, hermano. Y uno sabe cuando alguien da algo para que le reconozcan y uno sabe cuando alguien lo da sin esperar que se le reconozca. Y eso es muy importante. ¿Y quién más que Dios, hermanos? Que Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra intención, Él conoce nuestra motivación y Él conocía a los escribas y fariseos. Ellos hacían una y mil cosas buenas, pero todo era como trapo de inmundicia delante de Dios. Todo era inútil para Dios.
porque eso no era motivado para la gloria de Dios, sino para el aplauso humano, para que los hombres lo alabaran. Y este es el punto. Nosotros hacemos todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y eso debemos luchar siempre, hermanos. Spurgeon escribe con relación a este texto y cito y dice, deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente. Fin de la cita. Solo Dios, el necesitado y tú. Eso es lo único que importa. Lo demás no, hermanos. Ahora, si nosotros como iglesia recibiéramos donaciones de todo el mundo, hay necesidad de tomar la foto a la donación, no a quien se le dona. A la donación. Miren, todo esto nos donaron. Y en algún momento cuando andemos dándolo, pero evitar a toda costa exponer a la gente, hombre. ¿Qué necesidad hay eso? No hay necesidad de exponer a la gente. Y si no hay donación de nadie, sino que es propia de la iglesia, ¿por qué vamos a tener que andar tomando fotografías? ¿Por qué? Bueno, nos interesa que todo el mundo diga, no, yo voy a ir a esa iglesia porque ahí sí hay amor. Eso no es amor. Amor es dar sin esperar reconocimiento, sin esperar aplauso, sin esperar que nos escriban ahí, oh, este sí es iglesia. Esto es hacer iglesia. No, calladita la boca. Hermano, cuando usted regale algo, no lo anuncie. Ay, hermana, le quedó. Le quiero contar un secreto. Los zapatos que carga el hermano fulano de tal. No voy a mencionar nombre, hermano, porque usted sabe, ¿no? Esos zapatos, yo se los digo. Como nadie le reconoce, él solo anda ahí, como trompeta. Yo se lo di, yo. Como nadie lo reconoce, nadie le aplaude, el pastor sabía su corazón y no dijo nada. Y ahí anda, yo le regalé esos zapatos. Hermanos, el hermano se va a sentir avergonzado cuando escuche que usted anda divulgando lo que le dio. Se va a sentir mal. Y nuestro deseo es que nuestro prójimo esté bien. Es increíble que aquí el escritor del libro de los Hechos no fue uno de los apóstoles, fue Lucas, un hombre que ni siquiera estuvo ahí. Este hombre anduvo con Pablo luego y muchos años después redactó esto, indagó, profundizó, pero en ese momento nadie aplaudió, nadie reconoció. ¿Saben lo que pasa cuando nosotros buscamos la gloria de los hombres? Nos va a pasar lo mismo que Ananías y Zafira. Ellos vieron, están vendiendo todo y la euforia, vamos a vender nuestra propiedad, pero bueno, sustragamos un poquito o saquemos un poquito ahí y digamos que este es el precio. Llegó el primero, el hombre, Ananías, y le dijo a Pedro, Pedro, aquí está este dinero, lo pongo a los pies de ustedes, hagan ustedes lo que bien les parezca. Y Pedro le preguntó, ¿es el dinero que les dieron por heredad? Sí, es el dinero. ¿Está seguro, Ananías? Sí, ese es el dinero que nos dieron. Y que toda la congregación ya estaba a punto de aplaudir, pero le dijo Pedro, cuidado, todavía no. Este hombre es mentiroso y ha querido mentir al Espíritu. Ahora mismo vienen unos jóvenes que te van a enterrar. Y cayó muerto. ¿Estaba haciendo una buena obra? Sí, pero su motivación era incorrecta. Quería reconocimiento, quería aplauso. Y luego viene la mujer, Zafira. Aparece y dice lo mismo. Sí, este es el dinero, esto es lo que nos dieron por la heredad, lo que nos dieron. ¿Estás segura, Zafira? Sí, esto es lo que nos dieron. Ahora mismo vienen los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo y ahora mismo te van a enterrar a ti también, dijo Pedro. Hermanos, si eso pasara hoy, nadie quisiera dar nada. Nadie diera nada en la iglesia, hermano. Al menos no motivado por algo equivocado, sino con una motivación correcta. Hermano, ¿por qué das lo que das? Tu tiempo, tu esfuerzo. A nadie más le interesa que solo a Dios. Y en su momento, como Dios ha visto nuestro corazón en secreto, en algún momento determinado saldrá la luz. Y tú no lo has esperado, usted no lo ha esperado, usted no lo ha premeditado, nunca anidó eso en su corazón, nunca fue esa su intención. Pero como Dios conoce nuestro corazón, Él sabe recompensar a aquel que hace justicia, no buscando la propia, sino la gloria de Dios. ¿Qué es hacer la justicia?
de Dios, buscar la gloria de Dios, eso es vivir en justicia, hermano. Esa es la verdadera justicia. Hacerlo motivado por el deseo de dar gloria a Dios, eso es lo que en verdad nos hará ver justos. Eso es lo que en verdad Dios le agrada. Porque lo que damos, debemos darlo sin esperar un reconocimiento humano, dar sin la intención de ser reconocido. Y cuando damos para la gloria de Dios, no importa quién se entere, no buscaremos publicarlo en absoluto. Siempre estaremos pensando en que Dios nos está viendo y que eso basta y que eso es suficiente. Y Dios conoce nuestro corazón y cuando damos motivados por el deseo de dar gloria a Él, de Él recibiremos recompensa. ¿Qué más podemos esperar? Cerremos esta mañana leyendo Mateo 25. Mateo 25, 31 al 40. Esto es increíble, hermanos. Dios conoce su corazón, Dios conoce mi corazón. Y en Mateo 25, 31, el Señor Jesucristo habla de la futura eternidad con Él, de la gloria que nos está guardada. Pero Él dice algo muy interesante en este texto. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es la razón de ese recibimiento? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Ven cómo pasa desapercibido? ¿Ven cómo ellos ni siquiera se acuerdan, por así decirlo? Él les dice, Señor, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Él es el que importa, hermano. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que demos, el bien que hagamos para con otra persona, debemos pensar en la gloria de Dios. Y cuando venga Él, esta será la recompensa. Esta será, este será el recibimiento que el Señor nos dará. Bien, buen, siervo y fiel. O como dice el 34, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, un aplauso como el que dimos hace un momento se, se acaba. Si buscamos la gloria de los hombres, eso se termina. Es temporal. En algún momento nadie lo recordará. Pero cuando damos, hermanos, con un corazón de verdad, pensando en la gloria de Dios, Dios está en el cielo y está observándolo todo. Y Él sabe que cada uno de nosotros hace lo que hace para su gloria. Y dice Apocalipsis que Él viene pronto a dar o a recompensar a cada uno según sea su obra. Pero si su obra, siendo pesada en la balanza de Dios, es hallada falta, esa obra, por más buena que haya sido, no servirá de nada. Hermano, el Señor lo conoce usted, el Señor me conoce a mí, conocía el Señor a esa gente, sabía perfectamente. Sepulcros blanqueados, les dijo el Señor. Por dentro están podridos, por fuera se ven bien, pero por dentro son hipócritas. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero ¿cómo es posible hacerlo así? Porque la inmensa mayoría de personas en nuestro medio busca el aplauso. ¿Cómo es posible? Viniendo a Cristo, viniendo a Cristo, viviendo para Él y viviendo en Él, nosotros podremos tener esa actitud y mostrar ese amor para con los necesitados, porque Cristo lo hizo y a Él es a quien vamos siguiendo e imitando cada día. Que el Señor nos ayude. Oremos. Oh Padre,
En verdad tu palabra es perfecta, tu palabra es maravillosa, tu palabra no se equivoca jamás. Ella nos exhorta cada día, nos anima cada día y nos hace ver con claridad que podríamos dar muchas cosas o podríamos hacerlo de una forma incorrecta. Señor, ten misericordia de todos nosotros y aun de aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Oramos, Señor, para que tú abras el entendimiento de cada uno de ellos y los traigas a ti en arrepentimiento y fe.